Aquí en Juan 8 me encantó esta palabra. Habla de una mujer, ¿no? Aleluya. Tiene como título Jesús perdona a una pecadora, ¿no? Y yo le puse como título perdón transformador. Perdón que transforma. Perdón que cambia. Tiene que haber un antes y una ahora. No un después, un antes y una ahora. Cuando Dios obra en la vida de cada uno de nosotros. Jesús se fue al monte de los olivos y por las mañanas volvió del templo y todo el pueblo vino a él y él se sentó a enseñar. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio, poniéndola en medio. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto del adulterio. En la ley de Moisés nos mandó a apedrearla a esta mujer, directamente a matarla. Entonces le preguntan a Jesús, ¿no? ¿Qué dices tú? Decían esto para tenderle un lazo, una trampa y para poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con el dedo. Y como insistían preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse hacia el suelo y al escribir en tierra, al oír la palabra, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, empezando desde lo más anciano, y solo quedó Jesús y la mujer ante él. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y ella contestó: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Amén. Yo creo que hay algo muy claro, ¿no?, en la palabra, claro para nosotros también, de saber que es palabra de Dios. Y cada vez que Dios se mueve, cada vez que Dios obra, debemos ser conscientes, ¿no?, de lo que Dios hace en cada vida, en cada corazón. Y el Señor me ha marcado mucho el antes y el ahora. Si el Señor nos dice en esta mañana: no peques más, no peques más, no peques más, no peques más. Ahora yo en ese momento hago caso y no peco más, pero mañana estoy pecando de vuelta. Ahora cuando el Señor dice no peques más, eso fue antes. Y comienza una hora. Porque ahí empieza a orar el Espíritu de Dios en la persona. Ahí empieza el cambio de cada uno de nosotros en la vida diaria. Muchas veces caemos en el error, ¿no?, de saber que somos hijos de Dios y de alguna forma tenemos algunas libertades. No hay libertad, no hay libertades. O somos de Dios o somos del diablo, así nomás. O queremos la vida o queremos la muerte. No hay mucho para elegir. Pero aún Dios en su misericordia, aún sabiendo que los escribas y los fariseos tenían razón porque se manejaban por la ley de Moisés, y la ley de Moisés era matar a esa mujer. Matarla, literalmente. Estaban todos preparados con su capote, ¿no? Y la mujer ahí tirada en el piso. La iban a matar literalmente. Y él le da vuelta a toda la
la situación, ¿no? Como Dios es muy sabio y sabe lo que dice y sabe lo que hace. Y empezó a escribir en el piso, ¿no? Esté libre de pecado, tire la primera piedra. Esté libre de pecado, tire la primera piedra. En un momento miran así, no quedó nadie. Nadie. Solo quedó Jesús y la mujer. Nadie más. ¿Y sabe qué pasó? Las personas más ancianas de ese lugar, o los hombres más de edad de ese lugar, se dieron cuenta de esa gran verdad. ¿Por qué? Porque ellos habían estado con la mujer adúltera. Y ellos iban a salir descubiertos. Iban a salir descubiertos si ellos se quedaban. Ellos trataron de irse para no descubrirse a sí mismos. Se fueron. Entonces queda Jesús y esta mujer, ¿no? Y me encanta porque el Señor le dice, ¿no? Dice, ella contestó, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete desde ahora y no peques más. Hay una exhortación de parte del Señor, ¿no? Y muchas veces nosotros nos hacemos como los sordos, ¿no? El Señor nos habla. Ahora estaba comentando también lo que le pasaba a él, lo que pasó a él. Y a veces en el trajín del día, de querer trabajar, servir y andar y mover, como que nos hacemos los sordos, ¿no? Pero cuando el Señor dice, vete y no peques más, tiene que haber una obediencia hacia Dios. Una obediencia. ¿Por qué? Porque en la obediencia está la bendición. Y si yo continúo pecando, ¿qué va a pasar? Voy a recibir maldición. No voy a salir adelante. ¿Por qué? Porque estoy desobedeciendo. Estoy desobedeciendo la palabra, estoy desobedeciendo a Dios, estoy desobedeciendo al pastor. Entonces cuando Él dice vete, es algo literal, algo así firme. Andate, pero no peques más. Porque después, ustedes saben, el pecado no hay consecuencia. Si el Señor me dijo vete y no peques más, y yo voy y peco, esa consecuencia de maldición para mí. Es así. Y después, ¿qué pasa? Decimos que Dios es malo, que Dios castiga, que Dios... No, somos nosotros mismos que hacemos lo que no tenemos que hacer cuando el Señor nos dice, vete y no peques más. Vete y no peques más. Entonces, nosotros mismos caemos en esa decisión personal, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? Hay una misericordia de Dios, ¿no? Y una actitud de amor hacia los pecadores. Yo creo que nosotros la vivimos, cada uno de nosotros, esa misericordia y ese amor de Dios. ¿O no? ¿Amén? Tiene que ser bien convincente el amén ese. Bien seguro de saber que somos hijos de Dios y que recibimos misericordia y amor de Dios. Y eso no se encuentra ahí en la panadería, en el kiosquito, en el almacén, en el supermercado, en la carnicería. Eso no hay. El amor y la misericordia están acá, en la casa del Señor, aún congregados todos los hermanos juntos. Ahí hay amor, ahí hay misericordia. Ahí hay perdón, ¿por qué no? Si yo debería pedir perdón a un hermano, y sí, lo debo hacer, porque eso va a ser de bendición para mi vida.
Y eso me va a liberar de cosas malas para mí. Pues yo quedo libre, yo pedí perdón y yo quedé libre. Y fui obediente a la palabra, fui obediente a Dios. La situación que esta mujer vivía era muy tensa, ¿no? Quizás lloraba, quizás simplemente paralizada. Porque sabe, el pecado paraliza. Le doy una noticia. El pecado paraliza. Y si nosotros no somos sinceros con Dios, no abrimos nuestro corazón a Dios, no le contamos las cosas a Dios y no le pedimos perdón a Dios, nosotros estamos paralizados. El pecado paraliza. El pecado te frena. El pecado no te deja avanzar. No te deja ver más de lo que vos podés ver. Es un poco lo que pasó ahora en la representación que hicimos. Tengo los oídos tapados. No puedo escuchar lo que Dios me dice, lo que Dios me quiere hablar. Por el pecado. Por el pecado. No puedo ver con mis ojos. No lo puedo ver. Puedo ver a Ricky, por ejemplo, en Amacer o al pastor. Pero yo no puedo ver más de lo que Dios me quiere mostrar. ¿Por qué? Bueno, el pecado me paraliza, no me deja mover las manos. Yo le dije a mi hermano, levantar las manos al Señor. Él no podía. No podía. No podía. Y aún le dije, caminá en esa libertad, caminá. No podía caminar. Y yo creo que en estos tiempos, más allá que son tiempos difíciles, pero yo creo que más que nunca uno tiene que estar aferrado de la mano del Señor y saber que Dios está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Somos nosotros los que le sacamos la mirada al Señor. Él está siempre, en todo tiempo, en todo momento, en toda situación, en toda enfermedad, en la economía, en lo que usted quiera decir. Él está a nuestro lado siempre, siempre, siempre. Y la palabra me dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Tenemos la llave de la oración, esa poderosa llave de la oración, de poder buscar al Señor en todo tiempo, de poder clamar, de poder gemir delante de Él, porque Él está y quiere bendecirte, quiere levantarte, quiere ayudarte. Él nunca te dejó y nunca te dejará, nunca te desamparará. Él es el Señor de señores, Él es el Dios de Dios, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba. Me encanta cuando dice Jesús se cansa y se incorpora con esas frases geniales, ¿no? Y va a la médula, va ahí al punto. Él no se equivoca, él va directamente ahí. Y le dice, ¿no?, a los fariseos, bueno, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Y yo me encanta porque me imagino a Jesús esa paz, esa tranquilidad, aún esa autoridad como Jesús, ¿no? De decirle a cada uno de ellos, ¿no? Pues ya se cansó, venían preguntando, y cuándo la vamos a matar, y cuándo la vamos a matar, y cuándo. Jesús le dice, bueno, que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Y le exigían, ¿no? Querían una respuesta, querían que respondiera. Dice que los acusadores recibieron el impacto de la palabra de Jesús. Y quizás de su gesto
Y él les pregunta, ¿por qué se van? ¿Por qué se marchan? No era que vinieron a matar a la mujer. No vinieron todos juntos. Y ahora se van. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se trata de juzgar muchas veces, ¿no? No se trata de hablar, o mal hablar, o hablar mal del hermano, de la hermana. No se trata de eso. Se trata de saber cómo estamos nosotros delante de Dios. Cómo nos presentamos como hijos de Dios delante de Él. Si con los ojos tapados, con los oídos tapados, con las manos atadas, con los pies atados. ¿Cómo nos presentamos? Si declaramos que somos hijos de Dios, Él nos hizo libres y que la sangre de Jesús perdona a cada uno de nuestros pecados, eso tiene que haber un quiebre en nuestra vida. Tiene que ser un antes y una ahora. Antes yo era de esta forma, pero ahora soy hijo de Dios. Hijo, ahora, no después, ahora. Y cuando eso se produce, es algo maravilloso el obrar del Espíritu Santo en cada vida y en cada corazón. Por eso dice, perdón transformador. Algo tiene que cambiar, algo tiene que pasar, Yo no puedo seguir siendo igual de lo que era hace 20 años, hace 5 años o ayer. Algo tiene que pasar. Se tiene que formar algo en mi vida, se tiene que quebrar algo. Y entender el amor y la misericordia de Dios que aún tiene con cada uno de nosotros. Entender que Él solamente nos da la salida a cada uno de nosotros. Pero si confiamos en Él, si hablamos con Él, si le pedimos a Él, algo tiene que pasar, hermano. Y yo sé que muchos de ustedes pueden contar milagros, pero milagros extraordinarios. Yo sé. Pero el día a día, hermano, el día a día, ¿qué estoy haciendo? Cuando Jesús me dice, vete y no peques más. Vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Qué estoy haciendo el día a día? ¿Estoy siendo obediente o estoy siendo desobediente? Pero todavía hay gracia, todavía hay misericordia, todavía hay amor para cada uno de nosotros. Todavía tenemos la posibilidad de presentarnos delante de Él. Y una vez más, saber que Dios nos ama en todo tiempo y en todo momento. Dice, Jesús es el único que tiene la auténtica autoridad para condenar a la mujer. Él estaba libre de pecado. Él era el único que podía condenar a la mujer. Y me encanta. Pero decide no hacerlo. Le da una nueva oportunidad. Nos da una nueva oportunidad el Señor en esta mañana. Nos da una nueva oportunidad el Señor en esta mañana. De irme y no pecar más. Y ser obediente a la palabra. Porque en la obediencia está la bendición. Amén. Por otra parte, tampoco acepta el pecado. Pues le indica que a partir de ahora, cuando dice no peques más, a Jesús no le da igual el pecado. El perdón no es tan sencillo como decir, bueno, mira, no pasa nada, pecaste, bueno, está bien, sigue. No. Tenemos que ser conscientes que si pecamos, tenemos que pedir perdón. Eso es así. A mí no me sirve que vengan y me palmen la espalda y no, seguí, está todo bien. No, está todo bien. El Señor es muy claro cuando te dice, vete y no peques más. No es que yo mañana vengo y pequé. No.
No. Dice, pasa mucho. No es que no pasa nada. Dice, en la ley de Moisés dice, el pecador merece la muerte. Jesús no desmiente la ley. El pecado, miren lo que hace el pecado, nos destruye interiormente. El pecado va comiendo, va trabajando, se va metiendo interiormente. Cuando queremos acordar, no sabemos qué vamos a hacer. Deshace nuestra autenticidad. ¿Quién me puede definir la palabra autenticidad o auténtico? Auténtico, ¿no? ¿Es así más o auténtico? Miren lo que hace el pecado. Nos convierte en lo que no somos. Nos hace inhumanos. No humanos, inhumanos. ¿Por qué? No me interesa la vida de mi hermano. No me interesa. No me interesa. No me interesa. Nos hace inhumano el pecado. Inhumano. Wow. Además, el pecado deja resto. Se alimenta de sí mismo y se convierte en un hábito destructivo. El pecado que hace, destruye. Pero destruye todo, ¿eh? Familia, hogar, hijos, trabajo, economía y varias listas más. Lo destruye. Lo destruye. Entonces hay que poner mucha atención cuando viene palabra de Dios. Cuando también hay palabra de Dios. Cuando hay una advertencia, hay algo que viene de parte de Dios, dice, vete y no peques más. Es un antes y es una hora y comenzar ahora. Una nueva etapa de mi vida. Dice, y si fuimos creados como imagen de Dios, es bondad y amor. Nosotros tenemos la libertad de llegar a encarnar el odio y el amor. Nosotros mismos podemos encarnar el odio y el amor porque estamos caminando en el pecado. Y eso nos llega a tapar nuestra vista espiritual, nuestros oídos espirituales. Y de saber que Dios quiere seguir trabajando en nosotros. Jesús no le dijo a la adúltera, no pasa nada. No le da una palmada en la espalda y le dice, no te hagas problema. Todo se arregla, dice, ¿no? Jesús no niega que merezca la condena. Pero Jesús la perdona. Y la última frase de Jesús dice, a partir de ahora, que te ha sucedido esto, precisamente recibí el perdón regalado gratuito de Jesús. En esta mañana podamos recibir el perdón regalado de Jesús. Amén.